Cada gran estudio de animación ha creado obras maestras inolvidables, pero también se ha resbalado feo con una cáscara de plátano. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes cuál es la mejor y cuál es la peor película hecha por cada uno de los estudios de animación más importantes? Sony. Cuando hablamos de la mejor animación de Sony, K-Pop Demon Hunters llegó como un verdadero fenómeno pop. La mezcla de música pegajosa, visuales súper estilizados y heroínas llenas de actitud conquistó al público desde el primer momento, uniendo el brillo del K-pop con acción y fantasía en un combo imposible de ignorar. Es de esas películas que empiezas viendo solo por curiosidad y terminas cantando el soundtrack. Además del impacto visual, K-Pop Demon Hunters acertó al crear personajes carismáticos y una historia que equilibra amistad, identidad y espectáculo. Sony demostró que sabe conectar con la cultura pop actual sin sentirse forzada, entregando una animación moderna con pinta de éxito global, de esas que generan un fandom en cuestión de días. Ahora, si hay una película que Sony preferiría borrar de su historial, es la peor calificada del estudio, Emoji, la película. La idea sonaba actual, pero el resultado fue un festival de humor débil, personajes sin gracia y una historia que parece más un anuncio de apps que una película real. El público rogaba que la batería se acabara pronto, y la cinta se volvió un ejemplo perfecto de cómo no adaptar Internet al cine. Un contraste enorme que muestra cómo Sony puede ir del éxito total al fracaso histórico sin siquiera cambiar de pantalla. Y no te vayas, porque nuestra lista apenas comienza y te va a volar la cabeza. DreamWorks, cuando se trata de la mejor animación de DreamWorks, Cómo entrenar a tu dragón, es esa película que hace latir más fuerte el corazón desde la primera escena. La historia de Hippo y Chimuelo va mucho más allá de dragones escupiendo fuego. Habla de amistad, empatía y valentía, todo acompañado de una banda sonora increíble que pone la piel chinita desde las primeras notas. Es una aventura con emoción real. Además de sus visuales impresionantes y escenas de vuelo que te jalan hacia la pantalla, la película destaca por el respeto con el que trata a sus personajes. Hippo no se vuelve héroe de la nada, y Chimuelo no es solo una mascota tierna. Juntos construyen una de las amistades más memorables de la animación moderna. No es sorpresa que la franquicia se haya convertido en una trilogía gigante con fans de todas las edades. Ahora, aterrizando muy lejos de ese vuelo tan alto, tenemos la peor calificada de DreamWorks, Un jefe en pañales 2. La secuela intentó recuperar el encanto de la original, pero terminó pareciendo un montón de ideas recicladas. Demasiados chistes, un guión confuso y pocas novedades hicieron que la película pareciera más un producto que una historia inspirada. Un contraste que demuestra que no todos los jefes mantienen el liderazgo por mucho tiempo. Disney. Cuando hablamos de la mejor animación de Disney, no hay vuelta atrás. El Rey León de 1994 es prácticamente una ley de la naturaleza. La historia de Simba logró mezclar tragedia, humor, aventura y canciones tan icónicas que hasta hoy cualquiera canta Hakuna Matata, sin saber realmente qué significa. Es de esas películas que viste de niño, volviste a ver de adulto y lloraste las dos veces. Además de personajes inolvidables como Mufasa, Scar y la dupla Timón y Pumba, El Rey León elevó el estándar de la animación con música impecable, escenas épicas y un villano que demostró que una capa, un acento y buen sarcasmo hacen toda la diferencia. No es solo un dibujito, es un evento emocional que marcó generaciones y sigue reinando en el corazón del público. Por supuesto, no podemos dejar fuera una mención honorífica a Intensamente 2, que ya es la película más taquillera en la historia de Disney y prácticamente empata con El Rey León como el mejor filme de Disney de todos los tiempos. Ahora, del otro lado de la sabana, muy lejos del reino, tenemos la peor calificada de Disney, Vacas Vaqueras. La idea sonaba divertida, pero pasó tan desapercibida que mucha gente solo recuerda que existe cuando alguien la menciona. Sin canciones memorables, un villano olvidable y una historia que no emociona, esta animación terminó convertida en ese clásico que casi nadie defiende. Un contraste enorme que demuestra que incluso Disney, a veces, también se resbala feo. Pixar. Cuando hablamos de la mejor película de Pixar, Wall-E demuestra que se puede emocionar al mundo entero, prácticamente sin usar diálogos. En cuestión de minutos, el pequeño robot solitario conquista al público con miradas, sonidos y gestos súper simples, contando una historia de amor, soledad y esperanza en un planeta abandonado. Es de esas películas que te hacen reír, pensar y decir al final, ¿en serio? Esto era solo una animación. Además de su narrativa valiente, Wall-E acertó al mezclar crítica ambiental, romance y ciencia ficción de una forma profunda y accesible al mismo tiempo. Ahora, viajando hacia el extremo opuesto de la galaxia, tenemos la peor calificada de Pixar, Lightyear. La idea de contar la película que Andy vio parecía prometedora,
pero terminó confundiendo más que emocionando. Un protagonista poco interesante, un ritmo extraño y casi ninguna conexión con Toy Story hicieron que el público preguntara, ¿neta esto era? Un tropiezo raro de Pixar que demuestra que no todos los viajes espaciales vienen con garantía de éxito. Illumination. Cuando hablamos de la mejor animación de Illumination, mi villano favorito, fue la película que puso al estudio en el mapa definitivamente. Gru empezó como villano, terminó como papá del año y, entre una cosa y otra, presentó al mundo a los Minions, esas criaturitas amarillas que no dicen nada coherente, y aún así conquistaron el planeta. Humor, personajes carismáticos y un corazón enorme hicieron que el público se enamorara. Además de los chistes y el estilo visual tan marcado, mi villano favorito logró equilibrar perfectamente comedia y emoción. La relación de Gru con las niñas le dio alma a la película, demostrando que Illumination puede ir más allá del ruido y crear historias que funcionan tanto para niños como para adultos. El éxito fue tan grande que se volvió franquicia, meme y fiebre mundial al mismo tiempo. Ahora, saltando directo al lado menos brillante del estudio, tenemos la peor calificada de Illumination, Up. Combinando animación y live action, la película intentó aprovechar el ambiente de Pascua, pero terminó tropezando duro. Personajes sin gracia, humor flojo y una historia olvidable hicieron que el conejo tocara el tambor, pero no el corazón del público. Un ejemplo clarísimo de que lo tierno no siempre garantiza el éxito. Si te está gustando el video, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los nuevos. Warner Bros. Cuando hablamos de la mejor animación de Warner Bros., El Gigante de Hierro es unanimidad absoluta entre críticos y fans. La película empieza como una simple amistad entre un niño y un robot gigante, pero rápidamente se convierte en una historia poderosa sobre empatía, miedo, decisiones y sacrificio. Es ese tipo de película que ves pensando que es solo un dibujo, y terminas con los ojos llenos de lágrimas. Además de su emoción, El Gigante de Hierro entrega un mensaje fuerte e inolvidable. Tú eres quien decides ser. Con animación impecable, música memorable y un protagonista que casi no habla, la película demuestra que Warner sabía, y sigue sabiendo, crear historias profundas cuando apuesta por el corazón y no por el ruido. Un clásico que con los años solo se ha vuelto más valioso. Ahora, si hubo una película que dejó a todos rascándose la cabeza, fue la peor calificada de Warner, Space Jam, una nueva era. La promesa de nostalgia se perdió entre una cantidad absurda de publicidad, cameos lanzados sin sentido y un guión más preocupado por mostrar franquicias que por contar una buena historia. El resultado, una película ruidosa, confusa y que hizo que muchos fans se preguntaran dónde quedó la magia de la original. Un contraste gigantesco, y no en buen sentido. En este partido, ni LeBron James pudo salvarlos. Nickelodeon. Cuando hablamos de la mejor animación de Nickelodeon, Rango es ese caso rarísimo que nadie esperaba y que todo mundo respeta. El camaleón perdido en el desierto entrega una mezcla de western, humor y existencialismo disfrazado de animación. Visuales estilizados, música impactante y referencias cinematográficas hacen que la película parezca demasiado adulta, en el mejor sentido posible. Además de su estética única, Rango destaca porque confía en la inteligencia del público. El protagonista es raro, inseguro y nada heroico, lo que vuelve su viaje todavía más interesante. No por nada ganó un Oscar y se volvió ese clásico que ves pensando, ¿cómo permitió Nickelodeon que esto existiera? Y qué bueno que lo permitió. Ahora, bajando al lado menos inspirado del estudio, tenemos la peor calificada, Saving Bikini Bottom, The Sandy Cheeks Movie. La promesa de una nueva aventura en el mundo de Bob Esponja emocionó a muchos, pero el resultado fue una película débil, con humor flojo y un tono que no convence ni a niños ni a fans veteranos. Visuales raros, guión apresurado y casi nada de magia hicieron que el público sintiera que Fondo de Bikini necesitaba ser salvado, pero del mismo filme. Un contraste enorme comparado con el brillo inesperado de Rango. Blue Sky Studios. Cuando hablamos de la mejor animación de Blue Sky Studios, la era de Halo 2002, es simplemente la película que puso al estudio en el mapa. La amistad improbable entre Manny, Sid y Diego conquistó al público con humor, personajes entrañables y ese equilibrio perfecto entre aventura y emoción. Y claro, imposible olvidar a Scratch, convertido en un ícono eterno mientras intenta proteger su bellota. Además de crear un universo divertido y fácil de amar, la Era de Hielo acertó con una historia sencilla, pero llena de corazón. La película funcionó tan bien que se convirtió en una de las franquicias más lucrativas de la animación, atravesando generaciones y garantizando risas tanto en el cine como en miles de repeticiones en TV. Ahora, avanzando quizá demasiado rápido en el tiempo y en las ideas, tenemos la peor calificada de Blue Sky, la Era de Hielo, Choque de Mundos, 2016. La saga decidió irse al espacio, pero terminó perdiendo el rumbo en la Tierra y en el hielo.
Exceso de personajes, chistes reciclados y una clara sensación de «esto ya lo vimos» hicieron que la película se sintiera cansada. Un final frío para un estudio que empezó calentando el corazón del público. Studio Ghibli. Cuando hablamos de la mejor animación de Studio Ghibli, El viaje de Chihiro es prácticamente unanimidad. Es una experiencia mágica de principio a fin. Un mundo extraño, personajes inolvidables y un viaje de crecimiento contado de manera sutil y profunda. Chihiro entra asustada, sale transformada, y el espectador hace el viaje con ella, maravillado escena tras escena. Además de su increíble belleza visual hecha a mano, El viaje de Chihiro conquista porque nunca trata al público como tonto. Todo es simbólico, misterioso y emocional, sin explicaciones fáciles. Es el tipo de película que entiendes de una forma cuando eres niño y de otra completamente distinta cuando eres adulto. No es casualidad que haya ganado un Oscar y se haya convertido en la tarjeta de presentación definitiva de Ghibli ante el mundo. Ahora, bajando del mundo de los espíritus hacia un hechizo que salió mal, tenemos la peor calificada del estudio, Earwig y la Bruja, también conocida como Darwin and the Witch. El cambio a animación 3D confundió a los fans de siempre. El estilo visual no gustó y la historia parece terminar antes de empezar. Personajes poco interesantes y la falta de la magia tradicional de Ghibli dejaron al público con la sensación de que faltaba algo esencial. Un tropiezo raro para un estudio que casi siempre encanta. Laika. Cuando hablamos de la mejor animación de Laika, Coraline es esa película que traumó y fascinó a toda una generación al mismo tiempo. Con una estética oscura, una stop impecable y una historia que mezcla fantasía y terror de forma única, la película demuestra que la animación también puede dar miedo de verdad. La otra madre con botones en lugar de ojos, imposible de olvidar. Además de sus visuales impresionantes, Coraline se destaca por respetar la inteligencia del público joven. Habla de crecimiento, decisiones y del peligro de desear una vida demasiado perfecta. Todo eso sin subestimar a quien está mirando, creando una experiencia tensa, hermosa y memorable. Una verdadera carta de presentación de Laika. Ahora, pasando al lado menos inspirado del estudio, tenemos la peor calificada de Laika, Missing Link. A pesar del cuidado técnico de siempre, y aun siendo la producción más cara del estudio, la película no logró generar una conexión emocional fuerte. Personajes menos memorables y una historia decisible, donde Sir Lionel Frost y el simpático Pai Grand, conocido como Mr. Link, viajan hacia Shangri-La, el Himalaya, para encontrar a los Yetis. La posible familia de Link dejaron al público con la sensación de que faltaba algo, incluso con un elenco de voces impresionante, incluyendo a Hugh Jackman, Zoe Saldana y Zach Galifianakis. Fue un tropiezo raro para un estudio que casi siempre acierta. Si quieres más videos como este, comenta aquí abajo número más. Te dejamos 2 videos muy padres para que sigas con nosotros aquí en el canal. Haz clic y diviértete. Gracias.